Buenos días en Ecuador, buenas tardes en Europa. Muchísimas gracias por la participación. He escuchado con mucha atención las intervenciones anteriores y quisiera extender un cordial saludo a todas las autoridades y representantes en este foro. Muchos de los aspectos que se han emitido en las intervenciones anteriores corresponden a la realidad ecuatoriana. La energía y el agua son parte de la identidad de nuestro país. La región andina, llena de montañas y nevados, son la fuente natural de la disponibilidad de agua en el país. Y nuestro propósito es que todos los afluentes, las vertientes, tanto aquellas que van al Océano Pacífico, cuanto las que terminan en el Océano Atlántico, puedan ser tratadas, utilizadas, aprovechadas y devueltas con la misma calidad, la misma pureza con la que obtenemos de los nevados. En el término de energía, hasta el año 2016, el Ecuador mantenía un porcentaje de cerca del 50% de aporte de energías térmicas utilizando derivados del petróleo para el sostenimiento energético del país. La otra parte estaba con energía hidráulica, con hidroelectricidad y con aportes que nos facilitaba nuestro vecino país, Colombia. El año 2021 que vivimos, el Ecuador tiene una producción entre el 91 y el 95% de hidroelectricidad, un pequeño porcentaje de generación térmica y una exportación mayoritaria hacia nuestro vecino país de Colombia. Pensamos ya no en 10 años, sino tenemos un horizonte hacia el año 2050, como había expresado el señor Lacamera. Conocemos que en ese punto, de aquí al año 2050, 30 años por delante, el mundo sextuplicará 6 veces más será necesario producir energía para la demanda mundial. Y esos componentes estarán en la energía con fuentes fotovoltaicas y con fuentes eólicas. Por lo tanto, hemos dado el paso hacia ese propósito para construir en los 2 o 3 próximos años centrales de energía fotovoltaica y energía eólica en escala industrial. 300 megavatios de energía eólica y 250 megavatios de energía fotovoltaica se integrarán a la capacidad energética del Ecuador. Eso desde el punto de vista energético. También tenemos los pequeños aprovechamientos de agua. El Ecuador apenas ha utilizado en su generación hidroeléctrica el 5% de sus capacidades hídricas. 21.900 megavatios estarían disponibles con el aprovechamiento del agua y apenas hemos aprovechado hasta el momento 5.000 megavatios. Por lo tanto, tenemos un desafío muy grande en la utilización de estas fuentes energéticas, pero con un tratamiento distinto al que se daba antes, porque ahora intervienen factores comunitarios, intervienen factores ecológicos, ambientales, para que una utilización del agua para producir energía pueda ser respetuosa con la naturaleza y con este elemento natural. En el ámbito de las ciudades que hacía mención la señora alcaldesa de Roma, lamentablemente en nuestro país las ciudades fueron planificadas poco inteligentemente, es decir, dedicadas al motor de combustión
y dedicadas a la movilidad personal, dejando muy pocos espacios para la movilidad pública y para la seguridad del peatón. Hemos cambiado este esquema y nos enfrentamos a la utilización de la movilidad eléctrica, pero particularmente a la movilidad eléctrica en el servicio público, en el servicio comunitario. Y para ello estamos ya trabajando en la disponibilidad de electrolineras y en leyes y reglamentos que nos permitan obligar a la ciudadanía con una planificación adecuada para que a partir del 2025 el servicio público de transporte pueda iniciar una incorporación de vehículos eléctricos. La generación distribuida es otro ámbito que interesa primordialmente al país, desde la utilización de los techos de las viviendas hasta grandes espacios de aprovechamiento de la insolación que nosotros como país que nos encontramos en la línea ecuatorial tenemos un cierto privilegio de recibir la radiación solar en 12 horas al día muchas veces. Igualmente, los espacios peatonales en todas las ciudades del país y sin olvidar que nosotros somos los geográficamente propietarios de un rincón geográfico especial para el mundo, que pertenece al mundo, las Islas Galápagos. Allí hemos tenido un problema desde décadas atrás de la utilización del diésel o los derivados del petróleo para la generación de energía, problema que supone, logísticamente hablando, el transporte del diésel, la utilización del diésel como problema ambiental y a veces la indisponibilidad de la electricidad en estas islas en donde ya 30.000 habitantes están afincados. El propósito es Galápagos, cero combustibles fósiles. Se ha dado el primer paso, 15% de energía renovable está operando en las Islas Galápagos y muy pronto se incorporará una planta fotovoltaica que además tendrá el almacenamiento con baterías para que la radiación solar pueda ser acumulada y aprovechada durante la noche. Esto es en sentido general. Otro de los propósitos importantes relacionados con la disponibilidad de agua y el aprovechamiento energético es el que se refiere a la eficiencia energética. La eficiencia energética, en un aforismo que ahora circula por el mundo, es referida a que la planilla más barata de electricidad para los usuarios, el kilovatio hora más baratos, es aquel que no se desperdicia. Y bajo ese enfoque estamos trabajando precisamente para instaurar leyes orgánicas, leyes que incluyan a toda la población ecuatoriana en planes nacionales de eficiencia energética, en leyes orgánicas para la eficiencia energética y reglamentos respectivos, bajo un paraguas internacional, el que se refiere al Acuerdo de París, el control del cambio climático, los objetivos de desarrollo sustentable a nivel mundial, particularmente en el objetivo número 7, que es garantizar el acceso a la energía accesible, segura y sostenible y moderna. La pandemia que hemos vivido en Ecuador, como ha vivido la humanidad, nos ha dado nuevas lecciones de comportamiento social y para ello, pues, se han abierto nuevas posibilidades de actividad humana que llegaron para quedarse. El teletrabajo, la teleeducación, la movilización liviana, el uso de la bicicleta, por ejemplo, términos que debemos acoger como una lección positiva de esta tragedia de la humanidad con la pandemia del COVID y establecer los mecanismos necesarios para sostener que una movilidad pública, una movilidad liviana, una movilidad pensada en procesos comunitarios puedan ser el eje principal del desarrollo de nuestras naciones. Por último, y para terminar y para ser breve, en función del tiempo, hago mención a la información recibida de parte del señor ministro Quijandia.
Estamos en el proceso de integración. Nuestros pueblos tienen raíces muy comunes, e inclusive con Europa. De parte de Italia tenemos la herencia de un soporte de ingeniería en la construcción de nuestras centrales hidroeléctricas. Tenemos relaciones culturales, históricas. Ahora que la energía también sea otro de los lazos que unan a nuestros países, y estamos trabajando en la integración energética orientada a la soberanía energética, a la seguridad energética y particularmente al compartimiento de nuestros excedentes energéticos originadas en los recursos naturales, sol, viento y agua, con los hermanos países de Colombia, Perú, Chile y eventualmente Bolivia a futuro, en los acuerdos de la Comunidad Andina de Naciones y en los acuerdos de los sistemas de interconexión eléctrica andina. Un trabajo intenso, decidido en ámbitos comerciales, legales, operativos, técnicos, regulatorios, para que podamos hacer una sola nación energéticamente hablando, que puedan compartir sus excedentes, sus posibilidades y sus recursos. Le agradezco mucho por este tiempo. Muchas gracias.